Buenas noches con cada uno de ustedes, una vez más aquí, hermanos, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a compartir algo que es muy interesante que todos tengamos presente, porque a veces ignoramos qué es lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros en el momento de la salvación. A veces simplemente este asunto tan vital en la vida del ser humano, que es el momento de su salvación, se reduce en muchos lugares a simplemente repetir una oración, a repetir algunas palabras o de repente repetir lo que otra persona está diciendo, y a veces se deja de lado realmente lo que está sucediendo verdaderamente en ese momento. Y cuando nosotros hemos experimentado la salvación, hermanos, no fue un día más, no fue un día común y corriente. Ese día el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, a reinar nuestro corazón, y nosotros empezamos a tener una perspectiva diferente de la vida. No es que... Ahora sí. Ya. Creo que ahora sí está mejor, ¿o no? ¿Se escucha, hermanos? ¿Sí, no? Ya, muy bien. No es que los problemas... Ahí está, incluso, ahí está mejor. Ya no me escucho acá, creo que mejor todavía. No es que los problemas que uno tenía antes de conocer a Cristo simplemente desaparecieron. Los problemas pueden seguir. A veces uno quiere llegar a conocer al Señor y dice: Señor, yo voy a rendir mi vida a ti, pero si es que tú ayudas en mi matrimonio, dice. Y piensan que el Señor está obligado a cumplir ese deseo porque sí, porque alguien lo pidió. Si no, entonces no voy a creer. Alguna vez tuve yo un profesor de locución. Yo estudié locución un corto tiempo, nada más unos cuantos meses, y él nos quería enseñar acerca de la perseverancia en la oración. Estábamos en plena clase y dijo: yo soy cristiano. Él es de otra denominación, por supuesto, y decía: y es importante también trabajar en el corazón de la persona, y ustedes también han llegado aquí conociendo del Señor, y es importante que ustedes sean perseverantes en la oración. Y él contó alguna vez un caso que quería comprarse un carro. Quería un carro simplemente, una camioneta. No me acuerdo qué marca ni de cuánto precio. Solamente quería una camioneta. Quería poder viajar a ciertos lugares para poder hacer algunos trabajos de locución. Y él estaba orando: Señor, por favor, te pido por un carro, una camioneta, para yo poder viajar de un lugar a otro y así poder cumplir con todos mis trabajos, con todas mis responsabilidades. Y él dijo: Señor, y hasta que no me lo des, no me voy a mover de aquí. Me voy a quedar sentado en la sala, no voy a comer nada hasta que no me des una camioneta. El profesor ya estaba flaco ya había pasado una semana y el Señor todavía no le estaba dando la camioneta. ¿Qué estaría pasando? Decía yo en ese momento. Tendría pues 13 años más o menos, 13, 14 años aproximadamente. Y a veces yo crecí un poquito de tiempo pensando así, ¿no? Señor, entonces tengo que ser perseverante en la oración y no voy a moverme de mi cama hasta que me cumpla mi petición. Y yo paraba echado en la cama, hermanos, hasta el mediodía: Señor, contesta mi oración. Pero no funciona así. Hay algunas otras frases, aparte de esta, que quisiera compartirles, porque a veces pensamos que este asunto de la vida cristiana, hermanos, debe funcionar a nuestra manera. Pero la vida cristiana no funciona a nuestra manera, funciona a la manera de Dios. Hay algunas frases que he escuchado a lo largo de todos estos años, en persona y también leyendo y viendo en algunos lados. Por ejemplo, esta frase, aunque no la he escuchado tanto como las demás, pero la he puesto en el primer lugar, dice: creo en lo que siento, no en lo que me dicen. Esa es una frase, no sé si lo he escuchado. Otra frase, esta sí es bien conocida. Otra frase que alguien dice: yo creo en Jesús a mi manera, dice. Esa es otra frase muy, muy popular, muy conocida. Otra frase, esta también la he escuchado muchas veces acá: creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, dice. Por eso no quieren venir a la iglesia. Dice: yo creo en Jesús, esto de venir es religiosidad, entonces yo no creo en la iglesia porque está llena de pecadores, yo solamente quiero seguir a Jesús, dicen algunos. Otro:
no necesito una iglesia para crecer. Y sobre todo cuando ya iba terminando la pandemia, muchos se dieron cuenta de que no necesitaban una iglesia, se dieron cuenta de que no necesitaban congregar y estar entre hermanos en comunión unos con otros. Se dieron cuenta de que solamente buscando el nombre de la iglesia de Palmas Reales podían escuchar los cultos y ser edificados. Y esta frase muy común en muchos creyentes: no necesito una iglesia para crecer. Y otro, esta también es muy buena: no necesito reglas para amar a Dios. Yo voy a amar a Dios a mi manera, como yo creo que es. Yo voy a leer la Biblia y lo que yo entienda, así va a ser. ¿Esta frase la han escuchado? Seguramente. Algunos de repente terminando esta enseñanza lo van a publicar en su estado, ¿no? No, hermanos. Todas estas frases son mentira. No funciona así. Y lastimosamente muchos creen que son creyentes. Dicen: yo conozco al Señor Jesús porque yo desde pequeño asistí a una iglesia y yo crecí en un hogar cristiano. ¿Le ha pasado a usted? De repente usted fue uno de esos casos. Desde muy niño sus padres lo llevaban a la iglesia, a la escuela dominical, su maestra le enseñaba, su maestro también le aconsejaba, y usted creció y pasaron los años creyendo que usted era cristiano. Pero luego se va a dar cuenta, y ahora lo vamos a estudiar en un momento, de que no es suficiente con decir de boca simplemente: yo creo que así es. O yo conozco a Jesús. Hay muchos que dicen conocer a Jesús. Hay muchos que dicen creer en Jesús. Pero todo este asunto, hermanos, se resume simplemente en una palabra: el amor. No es simplemente decir yo creo, sino que ahora vamos a demostrarlo a través de las obras. Hermanos, busquen por favor Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Básicamente la carta que escribe Juan es una carta dirigida a un grupo de cristianos que estaba siendo atacada por ciertas enseñanzas erróneas, como por ejemplo el gnosticismo, una de las tantas que en estos tiempos abundaba. Y Juan no solamente escribe esta carta para asegurar que en Jesús uno puede encontrar plenitud de vida, y no solamente vida, sino vida eterna y en abundancia. Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él estamos completos en todo. No solamente se basó esta primera carta en simplemente exponer una doctrina, sino que Juan quiere llevarlo esto a la vida práctica. No simplemente lo vamos a analizar hoy desde la parte teórica, de manera teológica, sino también cómo esto va a afectar mi vida y entonces cómo debo yo de comportarme. Entonces, hermanos, leamos versículo 1 hasta el 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oramos, hermanos. Señor, rogamos tu dirección, tu iluminación también para este momento. Así como también cada vez que nosotros nos acercamos a leer tu palabra, a estudiarla, y solicitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender tu palabra, así también ahora, y no solamente para comprenderlo de manera
teológica, de manera doctrinal, sino también para saber darle una aplicación personal a nuestras vidas. Te pedimos esto, Señor, confiando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hay dos aspectos, hay dos papeles que el Señor Jesús desempeña en favor de la vida del creyente. Ya Juan, casi digo Pablo, porque siempre estudio Pablo, pero ya Juan había hablado un poco acerca del perdón, de que Dios es fiel y justo para perdonar los pecados siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él y lo confesemos. Ahora dice el versículo 1, hijitos míos, en una expresión de ternura, de bastante cariño, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ciertamente, hermanos, nosotros que ya hemos gozado la salvación, que ya hemos experimentado ese momento tan sublime de saber que la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida de una forma eficaz, hermanos, nosotros por la Biblia tenemos la seguridad eterna. Esto no se basa en sentimientos. Tú no tienes que haber sentido obligatoriamente algo en el momento de tu salvación. Alguna vez alguien dijo, pero no sentí nada, no me siento salvo. Bueno, no tienes que sentirte salvo. Simplemente tienes que estar seguro de lo que la Biblia dice y creer. Entonces, hermanos, al menos en este punto debemos estar seguros de que esa salvación que hemos obtenido por Cristo Jesús no la vamos a perder. Es un don de Dios, es un regalo, el cual nosotros tenemos que desarrollar. No es que simplemente nos quedamos ahí, somos salvos y se acabó. No, hay algo más que hacer. Es a través de la fe en Cristo Jesús que uno puede gozar de la salvación que Dios regala. No son las buenas obras, como muchos enseñan. Las buenas obras nos salvan, pero las buenas obras son la evidencia de que uno es salvo. Ciertamente es así. Uno tiene que demostrar por medio de las obras su fe. Tú dices creer en Jesús, entonces demuéstralo. Y seguramente esto le está pasando a usted en el trabajo, probablemente. Sus compañeros de trabajo quizás le dicen X asunto o lo quieren provocar y usted está ahí tratando de morderse la lengua, de no contestar de una manera que lo desacredite a usted, de que en algún momento cuando usted quiera compartir el evangelio, usted no ha sido desautorizado, porque si no, le van a recordar, tú me estás predicando a mí, pero tú la otra vez has hablado de esta forma. Entonces tenemos que cuidarnos. Entonces acá lo que está diciendo Juan es, estas cosas les estoy escribiendo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hermanos, miren la primera obra del Señor Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Y tenemos un abogado, hermanos, en Jesús, que es justo, intrínsecamente justo, porque aunque no dijese esta palabra, ya se sabe de antemano que sí lo es, que Jesús es justo. Y tenemos un abogado, hermanos, usted se preguntará, ¿por qué tenemos un abogado? Por dos razones. La primera razón por la que nosotros tenemos un abogado en Jesús es porque somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios. Somos culpables, somos pecadores. ¿Somos pecadores, hermanos? ¿Somos culpables? Verdaderamente sí. De repente no ha pecado en, digamos, en mentira, pero sí en orgullo. Y así podríamos enumerar cantidad de tipos de pecados. Y hermanos, basta que hayamos transgredido un solo punto de la ley, nos hacemos culpables de todas ellas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, busquen conmigo, de repente alguien que nos está visitando dice, yo soy bueno, yo nunca he pecado, yo no me equivoco. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia entonces respecto a eso que uno está pensando a veces. Esa famosa frase, yo no me equivoco, dice. Romanos 3, versículo 9 al 12 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si usted en algún momento ha escuchado a alguien en algún lugar que le ha dicho, yo no me equivoco, yo no necesito a Jesús porque yo no he pecado, léale este verso. Todos son pecadores. No hay justo ni aun uno. Nadie busca ni siquiera hacer lo bueno. Pero bendito sea Dios, hermanos, que en su gracia Él nos salvó. En medio de nuestro pecado, el Señor nos ha salvado y ahora estamos acá. Estamos gozosos, a pesar de los problemas que podamos estar atravesando, pero confiamos en el Señor, que en Él todo es posible. Estamos seguros en Él. Otro versículo más, Santiago capítulo 2, versículo 10. Un poquito mal de la garganta estoy, hermanos. Ya no voy a tomar gaseosa. Santiago 2:10. Cualquier cosa, si me enfermo, es la culpa del pastor Martín. Todos los días que vengo, gaseosa. Ahora voy a llegar con mi limonada. Aunque creo que más culpable es la persona que provee los recursos para la gaseosa, creo. Entonces ya hay que cerrar ahí, ¿no? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si usted se recuerda, hermanos, la historia del joven rico, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Bueno, guarda los mandamientos, cúmplelos. Y él dijo, los he cumplido todos a cabalidad, Señor, ya está. Ah, ¿te crees perfecto? Bueno, te falta algo. ¿Qué cosa, Señor? Bueno, ahora vas a vender todo esto y se lo vas a dar a los más necesitados. Y este joven rico se fue triste. Su pecado era el amor al dinero. En pocas palabras, la codicia. La codicia es pecado. Entonces, él podía haber asegurado de que estaba cumpliendo con todos los mandatos del Señor. Yo estoy honrando a mi padre, a mi madre, sí, voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, pero el problema de muchos es el amor al dinero. La codicia, la avaricia, el afán por querer tener más. Y el problema de esto, haciendo un pequeño paréntesis, el problema de querer más es que nunca uno se sacia. Cuando ya consigue lo que quiere, no le es suficiente. Siempre quiere más. Y cuando lo consigue otra vez, quiero más, porque no me satisface. En el momento a veces uno siente satisfacción porque ha conseguido dinero, me salió un buen trabajo, excelente, vamos a hacerlo bien. Y por querer conseguir más dinero hacen algunas cosas infructuosas, algunas personas consiguen ese dinero, pero no es suficiente, no me siento satisfecho. ¿Qué te falta? Más. Y ese joven rico amaba sus riquezas más que a Dios. Como ya Timoteo en algún momento, en Timoteo se menciona justamente acerca de eso. Pero hermanos, lo primero entonces, ¿por qué tenemos un abogado? Pues porque somos culpables de haber quebrantado la ley justa de Dios. Lo segundo, ¿por qué también tenemos un abogado? Pues porque también hay un acusador, Satanás. Satanás es un acusador. Hay un ejemplo muy clásico en Job capítulo 1. Vayamos a Job, hermanos. Satanás, como siempre, desde el principio, Satanás ya estaba buscando hacer tropezar a Job. Job capítulo 1, versículo 9 y 10. Había un hombre, en este caso Job, que la Biblia menciona que era un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás no se creía este cuento. Él pensaba que Job
solamente era obediente a Dios porque Dios lo había prosperado. Como Dios lo prospera, como Dios lo bendice, como Dios lo cuida, por eso Job es temeroso de Dios. Por eso Job ama a Dios. Por eso Job adora a Dios. Y miren lo que dice Job, versículos 9 y 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso teme Job a Dios porque sí, de la nada, por gusto? No. Dice versículo 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego el texto sigue hablando, Satanás diciéndole a Dios: pero a ver, ahora extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, a ver si te adora. Dios en su omnisciencia sabía cómo iba a terminar toda esta historia. Job, siendo exaltado por Dios, Dios lo bendijo mucho más de lo que tuvo al principio. Pero Dios permitió que Satanás hiciera todas estas cosas. En algún momento su esposa le dio la espalda a Job, así como también le dio la espalda a Dios. Tuvieron una discusión. ¿Todavía bendices a Dios? ¿Todavía amas a Dios? ¿Todavía lo honras? Mira lo que ha pasado, nuestros hijos han muerto, no tenemos nada, maldice a Dios y muérete. Pero todo esto ocasionado por el acusador, Satanás. Mientras uno está en la intimidad de su casa diciéndole: Señor, yo he pecado, estoy mal, pero quiero que me restaures, renueva mis fuerzas porque me siento agotado. Satanás está molestando, diciendo: no, otra vez con lo mismo, ya no insistas más, nunca vas a llegar a madurar, nunca vas a ser un cristiano con un carácter parecido al de Jesucristo. No insistas más, ya no ores. ¿Por qué oras? ¿Por qué le pides a Dios que bendiga tu vida y la de tu familia? Si mira cómo están, se están enfermando todos. ¿Por qué sigues orando a Dios por un trabajo? Mira cuánto tiempo ha pasado y todavía no consigues uno. Sigues persistiendo, Dios no te va a bendecir porque tú no haces esto y lo otro. Y Satanás siempre está acusando y acusando. Apocalipsis también nos habla un poco más de esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Hablando de este acusador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Bien, ¿le encontraron, hermanos? Ok, dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En pocas palabras, hermanos, Satanás no descansa. Día y noche está buscando acusarnos. De repente llega uno cansado a casa y dice: voy a mirar televisión en la sala, o voy a mirar el celular hasta que ya me empiece a pesar los ojos y recién voy a dormir. 1 de la mañana, 2 de la mañana, mirando videos. De pronto sale un video un poco subido de tono, empieza a mirar uno, ya le gustó, empieza a mirar otro más, y pasan algunas cosas. Ustedes ya saben a qué me refiero, no lo voy a mencionar porque hay niños acá, pero ustedes saben cómo termina muchas veces esta historia. Y Satanás ahí está, ese que dice que ama a Dios, ese que dice que tienen que obedecer a Dios, acusando. Pero hermanos, como cantábamos hace un momento, la gracia de Dios es mayor. Aunque tenemos que tener mucho cuidado de no
caer en el libertinaje, pensar, somos libres en el Señor, pero no somos libres para hacer lo que sea. Somos libres del pecado porque ahora obedecemos la voz de Dios, hacemos la voluntad de Él. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres y ahora somos nuevamente esclavos, pero ahora de Dios. Así que tan libres no somos. Tenemos ciertos límites, tenemos ciertas restricciones, pero al mismo tiempo tenemos parámetros en la palabra de Dios para saber qué hacer, para saber qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Si uno no lee la Biblia, no se entera, no aprende. Entonces, por lo tanto, no es sabio. Tal vez en algún momento uno pueda ser conocedor. Como escuché hace unos días, el conocimiento no lo es todo si es que no se aplica junto con la sabiduría. El conocimiento nos dice a nosotros, hermanos, que, por ejemplo, el tomate es una fruta. Pero la sabiduría nos dice que al tomate no lo vas a poner dentro de tu ensalada de frutas, porque va a tener un sabor un poco raro, ¿no es cierto? ¿Alguien ha comido ensalada de frutas con tomate? No, nadie se atrevería, a menos que le propongan un reto ahí de repente. Pero ¿quién le pone tomate a la ensalada de frutas? Nadie. Pero todos saben que el tomate es una fruta, pero no combina dentro de las demás. Es mucho mejor para las ensaladas, por ejemplo, aunque algunos no comen tomate, no comen ensaladas. Yo sí como ensalada, a pesar de cómo estoy, pero sí como ensalada, hermanos, por si acaso. El problema es que como menos ensalada de lo que como otras cosas. Ahí está, ya se despertaron de pasadita. Algunos estaban cabeceando, hermano. Una vez vi en un video que decían, existen en las iglesias los hermanos metaleros. Y dije, ¿cómo son los hermanos metaleros? Están así. Están escuchando metal, con los ojos cerrados. Pero no, ustedes no son hermanos metaleros, ¿no es cierto? Así que despiértense, hermanos. Bien, tenemos entonces abogado en nuestro Señor Jesús, porque ciertamente, hermanos, nuestro Dios es justo. Como Dios es justo, entonces lo que merecemos es el infierno. Eso es lo que merecemos. ¿Verdad que sí? Merecemos el infierno porque nosotros somos culpables en el juicio de haber quebrantado la ley de Dios. Imagínense esta imagen. Dios como juez justo, Jesucristo como nuestro abogado, por otro lado tenemos al acusador. El acusador dice, no merece perdón. Si ya sabes, Dios, que te va a fallar una y otra vez. Y Jesús básicamente lo que va a decir es lo siguiente. He escrito estas notas, permítame leer. El abogado Jesús dice, Padre, sé que éste ha pecado y violado nuestros mandamientos. Es culpable de los cargos. Sin embargo, has dicho que mi sacrificio es suficiente para pagar la deuda que tiene. Mi justicia quedó acreditada en su cuenta cuando confió en mí para la salvación y el perdón. He pagado el precio para que él pueda ser declarado inocente. Ya no le queda ninguna deuda por pagar. El Señor Jesús ya canceló todo, hermanos, aún siendo merecedores del castigo. Todo ese juicio, toda la ira de Dios cayó sobre él. Y eso que él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Ese es nuestro abogado. Pero además de ser nuestro abogado, y justamente hablando de salvación y hablando de sacrificio, versículo 2, también Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo es esto de la propiciación? Esta palabra propiciación no se suele escuchar casi nada en nuestros días. ¿Ha escuchado alguna vez propiciación?
De repente, los que dicen sí, de repente es porque lo han leído alguna vez aquí en la palabra de Dios. Pero de repente los que no, bueno, aparte que no lo han leído, es un poco entendible porque casi nadie en las conversaciones utiliza la palabra propiciación. Suena raro, ¿no? Propiciación. ¿Qué es esta palabra propiciación? En la antigüedad se creía, en algunas religiones, incluían esta idea de que algunos dioses, falsos por supuesto, eran dioses llenos de ira, se enardecían fuertemente, se llenaban de cólera, y que la única manera de aplacar ese enojo descontrolado para que no consuma a los pueblos era a través de un sacrificio. A través de un sacrificio uno podía aplacar la ira de esos dioses que se descontrolaban y se llenaban totalmente de ira. Con el Señor Jesús tenemos que hacer un matiz un poco diferente. Porque a diferencia de estos dioses falsos, Jesús no se enoja como nos enojamos nosotros. Él no llega a tener una ira descontrolada. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación, hermanos. Nosotros, al ver una noticia que nos desagrada, al ver cómo han cometido un crimen a un niño o a un bebé, uno se siente con rabia, con ira, y a veces uno dice, ya, pena de muerte a ese hombre. Cuando alguien lee la noticia, sí, lo amarraron al poste y lo quemaron, qué bien, así tiene que ser, tenemos que tomar la justicia de nuestras manos. Imagínense a esa gente llena de ira, haciéndole daño al prójimo, tomando la justicia por sus manos. Nuestro Dios no es así. No es como nosotros. Pero definitivamente, hermanos, Dios está airado contra el pecador. Dios no tiene y no desea para nada, nunca, tener ningún tipo de relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque esto es su carácter. Nosotros en algún momento habremos coqueteado con el pecado y habremos perdido. Y hemos cedido en muchas ocasiones, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es 3 veces santo. Esto es propio de Él, es su esencia como Dios. Él no puede tener ningún tipo de relación con el pecado. La única manera en la que fue posible hacer la propiciación, o también podría decirse la satisfacción, satisfacer, calmar y aplacar la ira de Dios, fue a través de la muerte de nuestro Señor Jesús. Se da cuenta que no fue simplemente ese día que usted lo conoció a Él, no fueron meras palabras. No se trata de repetir una oración. Ahora ustedes están entendiendo y dicen, verdaderamente todo esto es lo que Jesús hizo por mí. Se puso en medio como abogado y Él es la propiciación por mis pecados. Esto lo hizo posible solamente una persona, el Señor Jesús. Nadie más. Y miren lo que dice, complementando este versículo, y no solamente, es decir, la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, hablando Juan y de todos aquellos que están leyendo esta carta, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Todo el mundo, hermanos. Todas las personas tienen la oportunidad de conocer a Jesús como Salvador. Hace unos meses escuchaba a un hombre muy famoso en las redes sociales, que es un famoso predicador. Muchos de ustedes también escriben sus versículos, sus frases célebres de este hombre. No voy a decir nombre porque no quiero caer en controversia y después me estén esperando afuera, como el domingo pasado que dije algo anecdótico de las hermanas de la cocina y literalmente, hermanos, me esperaron en la puerta las hermanas. No me podía ir. Yo decía, tengo que darle leche a mi hija. No me han dejado darle leche a mi hija. No me dejaban ir, hermanos. Así que no voy a decir el nombre de esta persona. No quiero que salgan
abogados de este hombre, pero una vez le preguntaron respecto a este versículo tan conocido. Busquen conmigo Juan 3:16. Juan 3:16, que dice, ya la mayoría se lo sabe, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo bastante claro, hermanos. Le preguntaron a este hombre que tiene una doctrina bastante diferente y le dijeron, ¿cómo puedes explicar este versículo si tú crees en la predestinación? Tú crees en esto de la elección. Acá el texto bíblico dice que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino va a tener vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y él simplemente atinó a decir, este versículo no está hablando de todo el mundo, sino está hablando de todas las razas, decía. Y yo estaba almorzando y... ¿qué? A ver, vamos a escuchar un poco más. Dijo, este versículo habla de que Dios envió a Jesús a morir por todas las razas. Y le preguntaron, ¿no es lo mismo todas las razas de todo el mundo? No, dijo él, no es lo mismo. Sino que de cada raza hay elegidos. Los escogidos, aquellos que Dios eligió, ellos van a ser salvos. Y los que no son escogidos, no tienen la oportunidad de ser salvos. Pero hermanos, el texto acá está bastante claro. Creo que no merece tanta explicación. De tal manera, tan grande ha sido el amor de Dios hacia el mundo, hacia todo el mundo, todas las personas, que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Y esto sucedió con nosotros. Imagínense que alguien le esté testificando y le diga, no te voy a testificar porque no sé si eres elegido o no. Si eres elegido serás salvo. Y si no, no pues. Pero esta doctrina, hermanos, totalmente equivocada. Volvamos a Primera de Juan. Voy a cerrar el tema ahí porque si no después me van a justiciar a la salida. Lo bueno es que tengo movilidad, así que carro blindado ahí por mi suegro, antibalas. Primera de Juan 2:3. Y aquí viene un poco ya la respuesta del hombre respecto a lo que Jesús ya hizo en nosotros. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno puede decir, yo conozco a Jesús. Ok, bien. ¿Tú conoces a Jesús? Sí. ¿Guarda sus mandamientos? Y va a decir, ¿qué mandamientos? Bueno, el Señor Jesús lo resumió en 2. Primero hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro corazón. Lo segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Estás cumpliéndolo? Y claro, uno ya puede desmenuzar esos 2 versículos y decir de qué manera uno puede demostrar amor a Dios por sobre todas las cosas, de qué manera uno demuestra amor hacia su prójimo, siendo bondadoso, mostrando misericordia, etcétera, etcétera. Ya uno lo va desmenuzando, uno lo va entendiendo así conforme vamos madurando. Pero la pregunta es entonces, si uno dice, yo conozco a Jesús, entonces, ¿cumples con lo que la Biblia dice? Por eso al principio, una de estas frases era, no necesito una iglesia para crecer. Pero la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, como ya algunos se han acostumbrado. Pero no es que simplemente es un mandato a ciegas, porque sí y ya, sino que la razón, y una muy buena razón, hermanos, por la que no debemos dejar de congregar, es porque al estar aquí
reunidos todos, nos podemos estimular al amor y a las buenas obras. Pero cuando ya iba cesando la pandemia, muchos no quisieron regresar. Hace una semana salió la noticia de que otra vez estaba regresando el COVID, decía. Y otra vez estaban comprando papel higiénico, hermanos. No aprendieron nada. Yo decía, otra vez papel higiénico. ¿Pero por qué? Decía yo. No lo entendí ni en la primera ola, hermanos, y no lo entiendo ahora tampoco. No sé en qué me ayudó. De repente, como iban a estar encerrados, ya se iban a encerrar ahí también con el papel higiénico. Pero bueno. Versículo 4. Vamos en contraste con dos tipos de personas. Versículo 4 de 1 de Juan, el capítulo 2, dice: el que dice, hay uno que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hasta ahí nada más. Hay dos contrastes. Los dos dicen conocer al Señor Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno ha guardado los mandamientos. Uno lee las Escrituras y las cumple, y el otro no. Ahí está la gran diferencia. Por eso, hermanos, es tanta la insistencia de los que predican la palabra en decir, lean la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Pero no solamente la estudien, mediten en la palabra de Dios. Guarden la palabra de Dios y vivan la palabra de Dios. El conocimiento no lo es todo, hermanos. El conocimiento es vano si carece de amor. Y la Biblia dice así: ¿de qué sirve tanto conocimiento, tanta información, si uno no está disfrutando de Cristo? No tiene sentido. Esto no va. Habían algunos falsos maestros que habían caído en esto. Mateo capítulo 7, hermanos, busquen por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Esto que vamos a leer no solamente sucedió ahí, en este momento, sino que hoy en día también se ve, hermanos. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y hay muchos hombres que engañan a multitudes. ¿Han escuchado hablar del escupitajo santo? Es un show esto, hermanos. No hay Biblia ahí. ¿Saben qué hacen? Dicen, ¿estás enfermo de algo, no? X asunto, sí, ya, ¡pah! Lo escupen. Y uno dice, ya me sané. Otro dice, había un video terrible, hermanos. El que estaba ministrando decía, Dios quiere hacer milagros hoy. Estaba gritando, no, yo no voy a gritar. Yo no soy gritón. Y decía, Dios quiere hacer milagros acá, pero no ve tus billetes, decía. Hermano, yo le dije, oye, Ale, le digo a mi esposa, mira. ¿Qué es esto? Dice, ¿qué estás viendo? Tonterías. Me dice, no, ese es para mi prédica, le digo. Y ahí está, ahí está. Estoy usando mi prédica. Y decía así, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere bendecir tu vida, pero no ve tu billete acá. Decía. Y la gente empezaba a echar, hermanos. Yo decía, ¿cómo no es Palmas Reales? Ya hubiésemos hecho 5º piso ya, hermanos. Hubiésemos contratado un labrador para que desaparezca todos los gatos de una vez por todas.
Hermanos, terrible lo que se ve hoy en día. Y muchos dicen sanar enfermos. Hay un video también tremendo, ¿ah? Esta sí fue sorprendente, hermanos. Una mujer tenía un brazo más largo que el otro, supuestamente. Estaba ahí, ¿no? Su brazo más corto. Y el hombre estaba orando en lenguas todavía, hablando ahí, Rambo, saca la bazuca, hablando ahí, cualquier cosa. De pronto, hermanos, su brazo se estiró y ya tenía los dos brazos a la misma medida. Y dije, ¿qué es esto? Satanás definitivamente está en medio de todo esto, hermanos. Eso no es Dios. No es Dios. La gente empezaba a bailar llenos de algarabía, llenos de felicidad. Dios ha hecho un milagro aquí en este lugar. ¡Guau! Muy bien. Pero la conclusión a la que uno llega es, de nada sirve si es que uno está teniendo estos tipos de emociones, de sensaciones, si es que su vida no ha sido transformada. Porque esa emoción dura un momento, esa persona llega a su casa, ya está. ¿Qué más? ¿Te edificaste de algo más? No, porque solo fue mera emoción. Y muchos dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor, dice, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Hemos profetizado, Señor, en tu nombre también, Señor, hemos hecho muchos milagros. Han usado encima que son falsos maestros, se han atrevido a usar el nombre del Señor en vano. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Señor, lo hemos hecho. El Señor da una respuesta muy tajante. Nunca los conocí. Tú podrás decir, yo conozco a Jesús. Pero acá la pregunta se invierte. Si Jesús te conoce a ti. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por otro lado volvemos a Juan, a primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahí está, hermanos. Aquel que guarda su palabra. ¿Cuál es la conclusión aquí? El amor de Dios se perfecciona en la vida de esa persona. Tú dices que amas a Dios, entonces apártate del pecado. ¿Qué haces jugando con el pecado? Diciendo, yo puedo manejarlo, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero eres alguien que dice, yo conozco a Jesús, pero juegas con el pecado. Aquí tenemos la vida de alguien que dice que guarda su palabra y el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso, hermanos, sabemos que estamos en Cristo. Por eso lo sabemos, porque lo demostramos, porque vivimos a Cristo, porque modelamos su ejemplo, todo su ejemplo. No solamente lo bonito, sino incluso la persecución, el desprecio por la fe. No se juntan conmigo a causa de mi fe, bien estás haciendo. Bien. Peor fuese que te consideren dentro de sus grupos y reuniones y conversaciones que no llevan a nada porque estás evitando hablar de tu fe, porque te escondes, porque te avergüenza el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, no debería ser algo de lo cual tengamos que avergonzarnos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. No debemos avergonzarnos del Evangelio del Señor. Y último versículo, versículo 6. Dice así, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está, hermanos, para cerrar con broche de oro. Uno puede decir, yo quiero permanecer en el Señor, yo estoy permaneciendo en Él, yo estoy queriendo ser como Él. Bueno, ahí está el mandato,
debes andar, es decir, debes vivir constantemente, de manera permanente, que este sea tu estilo de vida, como Él anduvo. Lógicamente no vas a pensar que no vas a pecar nunca más, porque esto no es así, vas a seguir pecando. Pero hermanos, hay una gran diferencia entre aquel que peca y simplemente ya no siente nada porque el Espíritu Santo está tan contristado dentro de uno mismo, y otro que constantemente está mostrando arrepentimiento y diciendo: Señor, quiero cambiar. Y me estoy esforzando en esto, me estoy alejando de ciertas cosas, estoy tomando acción, no estoy de brazos cruzados. Si sé que si sigo haciendo estas cosas voy a caer, entonces ya no lo voy a hacer. Si sé que si sigo frecuentando a cierta persona que me hace caer en pecado, ya no lo voy a frecuentar. Si sé que sigo mirando mi celular a altas horas de la noche y eso me conduce a pecar, entonces, Señor, voy a dejar mi celular por otro lado. Tenemos que andar como Él anduvo. Que nuestra vida, hermanos, imite el carácter de Cristo. No es a nuestra manera, como nosotros pensamos que debería ser. Alguna vez conversaba con alguien que decía: yo no voy a la iglesia. Era un hombre que me hacía un taxi y decía: yo no voy a la iglesia, pero sí leo mi Biblia, dice. Y yo soy evangélico, dijo. Yo nunca he ido a una iglesia, pero creo en Jesús. Y me empezó a compartir algunas cosas de la Biblia y lastimosamente lo estaba entendiendo mal. Lo estaba interpretando de acuerdo a como él entendía. Y yo le explicaba y le decía: ¿por dónde vives? Me dijo: por tal lugar. Y yo le dije: por ahí hay una iglesia para que tú puedas asistir y crecer. ¿Cuándo han visto, hermanos, un campo lleno de buena tierra donde solamente crezca una rama? Fácilmente van a venir las aves, van a decir: uy, este está solito. ¿O acaso no han visto en el África, cuando la cebra pequeñita ya se alejó, ya está? Basta que se aleje 1 metro de todo el grupo de cebras, va a venir ese león. Está buscando alrededor a quien devorar. Y le explicaba a través de esta figura y le decía: no puedes pretender crecer solo, estás entendiendo mal este versículo. Incluso hasta hablaba algunas palabras groseras, hermanos. Hablaba lisuras. Y él decía: todavía dices que eres cristiano, no puedes hablar así. Necesitas crecer, pero no puedes crecer solo. Definitivamente, obviamente necesitas la Biblia, es nuestra máxima autoridad, nuestra norma de vida. Pero también Dios usa a hombres, usa a pastores y maestros para guiarnos en consejería. Por eso es que venimos acá, hermanos. Por eso es que cuando termina el culto, usted no se va rapidito a su casa, ¿no es cierto? ¿O sí se van rapidito a su casa? Hay algunos que ni siquiera esperan que termine el culto y ya están en la esquina. Porque dicen: bueno, ya recibí la palabra de Dios, me voy. Ya. Pero también puede ser edificado a través de los hermanos. Alguna palabra de ánimo, alguna palabra de ayuda. Eso siempre vale, hermanos. Siempre vale. No pensemos que solo lo podemos hacer. Si el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tremendo reto para cada uno de nosotros. No es cosa fácil. Imitar no a un artista, no a un simple predicador, es imitar al Señor Jesús. Tremendo reto. Pero al mismo tiempo que es un reto difícil, es un reto bueno. Es un bonito reto. Es bonito porque es complicado. Porque todavía seguimos luchando. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos su palabra. ¿Qué seríamos nosotros sin la palabra de Dios? Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.
Señor amado, gracias por tu palabra, por retarnos a imitar tu ejemplo. Qué hermoso ejemplo a imitar, pero al mismo tiempo difícil para nosotros. Porque luchamos nuestra propia carne, con nuestro propio yo, con nuestros deseos de pecar. Pero, Señor, no queremos ser como aquellos hombres que dicen conocer a Jesús, pero no guardan sus mandamientos, no obedecen tu palabra, mucho menos la leen. Hemos sido creados, somos nuevas criaturas, Señor. Tú preparaste de antemano ese ejemplo tan precioso en Jesús, el cual nosotros estamos llamados a imitar, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Jesús se presentó como un sacrificio para la propiciación de nuestros pecados. Dios exigía un sacrificio y se ofreció el Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesús, que al mismo tiempo es nuestro abogado, ha intercedido por nosotros y ahora, Señor, hemos recibido ese regalo de la salvación y la seguridad eterna que tu palabra nos da. Pero, Señor, esto no queda aquí. No queda simplemente en llevar ciertos cursos, que es muy bueno, pero debemos anhelar conocerte mucho más, Señor, mucho más de lo que ya te conocemos hasta ahora. Haznos recordar que nunca, Señor, que nunca nos olvidemos que debemos retribuir todo lo que haces por nosotros, aunque nunca podremos cubrir, aunque nunca podamos satisfacer por completo todo, Señor, lo que has hecho en nosotros. Pero de alguna manera, Señor, permítenos seguir teniendo la dicha de poder adorarte. Gracias por mis hermanos que han estado aquí, seguramente algunos tomando decisiones. Bendice sus vidas y sobre todo, Señor, fortalece las decisiones que ellos hayan estado tomando en esta noche. Y oramos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.